Una vez hemos recibido a nuestro amado Yeshua HaMashiach en nuestros corazones y pasamos ese proceso de transformación en la mente de Yeshua, todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos el ministerio, el servicio de la palabra. Por lo tanto, para cumplir cabalmente con ese propósito, debemos, por supuesto, prepararnos y cada día aprender más y más de su palabra. Bienvenidos a Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la cordial y mejor bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos desde Israel, Casa Integral a las Naciones. Muchos de nosotros sabemos que hay un diseño establecido y preparado por nuestro amado Hashem para cada uno de nosotros. Dice la palabra que aún desde el vientre de nuestra madre ya el Eterno nos había preparado. Es decir, que nada de lo que ocurre en nuestra vida, en el mundo espiritual, ocurre por casualidad o por accidente. Todo está dentro de un plan previamente ejecutado por nuestro amado Mashiach. Recordemos, Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, para caminar conforme a ese propósito, para caminar conforme al llamamiento, para caminar conforme al manual de instrucciones, para caminar y descubrir día a día la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre, necesitamos amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Cuán importante para ello es disciplina, obediencia, perseverancia en la preparación desde el punto de vista toraico. Necesitamos estudiar la palabra. Y estudiar la palabra, por supuesto, a cada uno de nosotros nos trae también indudablemente un punto de interés que voy a procurar desarrollar en el transcurso de la semana. ¿Cómo podemos confiar en que Adonai desea guiarnos y de qué manera podemos establecer cuál es el plan trazado que Él ha preparado para cada uno de nosotros? Vamos a tomar un momento, por favor, acompáñenme al libro de Teilín en los Salmos, en el capítulo 32. Vamos un momento al libro de los Salmos, Salmo 32, y consideremos este plan que Adonai ha preparado para cada uno. Por supuesto, necesitamos para ello aprender a obedecer y aprender a escuchar la voz del Padre. Si oyes atentamente mi voz y haces conforme a todo lo que en este manual de instrucciones os he escrito, entonces todas las cosas os ayudarán para bien. Libro de los Salmos en el capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Recordemos que hemos sido tomados de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de idolatría, de religión, de paganismo, de mentira, de engaño. Y con mano fuerte y brazo extendida, Hashem nos trae a su propósito, a su reino. Y de tal manera dice la porción del Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Vamos al verso 8. Te haré entender, por favor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Hashem nos dice a cada uno de nosotros para este día. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Amén. Que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Leamos, por favor, nuevamente el verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esta expresión tan extraordinaria del verso 8 en el capítulo 32 de los Salmos va muy bien para nuestra palabra que venimos desarrollando en esta semana. Probablemente muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos visto situaciones difíciles, adversas, y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué tienen que pasarme estas adversidades? Pero nunca nos preguntamos, Padre, muéstrame a través de cada una de ellas qué quieres hacer y tratar conmigo en mi vida. Justamente para estos días compartía con un querido hermano, cuando venimos a una nación extranjera, como el caso de los emigrantes a muchos países, pues evidentemente todos debemos pasar por un proceso de adaptación, un proceso de transición, un proceso de entender, comprender cómo vivir en otra nación. El idioma, la gastronomía, las leyes, el clima, la cultura, el modus del diario vivir. Pero particularmente, y lo digo también por testimonio personal, en los primeros años en esta nación, una potencia mundial, muchos hablaban en aquel tiempo, y no sé hoy si se pronuncia la misma palabra, el sueño americano. Sueño americano, diríamos los que hemos vivido varios años en esta nación, sueño o la pesadilla americana. Las gentes sueñan, muchos, con mudarse, trasladarse hacia Estados Unidos en América. Y bueno, cada quien tiene su propio sueño y cada quien tiene su propio propósito y su línea, y si Adonai los tiene en esa línea, amén, Adonai aparejará todo lo necesario. Pero realmente el proceso es difícil. Creo que podríamos aquí compartir en el chat muchos, cada uno de nosotros los emigrantes, las experiencias difíciles, tortuosas, dolorosas, angustiosas que hemos pasado. Y vale la pena, por supuesto, mencionarlo como con gratitud a nuestro Abba Kadosh. Gracias, Hashem, porque en medio de todas esas adversidades, pruebas, dificultades, tu presencia ha estado con nosotros. Y tu presencia ha estado con nosotros porque nunca ha faltado nuestro alimento, nunca nos ha faltado el techo, nunca nos ha faltado el vestir, nunca nos ha faltado tu palabra, nunca hemos tenido situaciones críticas en la salud, que sería nuestro tesoro más importante. Por lo tanto, para desarrollar el punto hacia el que vamos caminando y entender el propósito de estudiar la palabra, ahora vamos un momento al libro de Proverbios. Esto lo veremos más adelante en el transcurso de la semana. Pero quiero introducir la jornada del día de hoy hablando de la importancia de aprender a depender de Adonai en todo cuanto hacemos. Libro de Proverbios en el capítulo 3. ¡Oh, qué precioso texto que sé que todos hemos leído en algún momento! Hijo mío, y por favor coloca aquí tu nombre. Hijo mío, no te olvides de mi Torá. Y tu corazón guarde mis ordenanzas, mis palabras. Porque la largura de días
y años de vida, y paz te aumentarán. Amén. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Adonai y de los hombres. Verso 5, por favor, léanlo todos conmigo. Espero que tengan sus Biblias disponibles, papel y lápiz, por favor. Tome nota de cada texto bíblico. Ahí está nuestra hermana Glorita, que día a día nos acompaña escribiendo los textos bíblicos para que usted, por favor, si no los alcanzó en el momento, pueda estar en el chat pendiente y tome, por favor, atenta nota de cada uno de ellos. Fíate de Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vaya que si hemos tenido que aprender esto en este país o en los países emigrantes hacia los países que hemos emigrado en muchas naciones. No podemos vivir con el pensamiento de los lugares de donde venimos. Es que en mi país nosotros lo hacemos así. Ah, qué bonito. Pues aquí no funciona así. Es que así me enseñaron mis padres y mi papá me enseñó. Pues qué lindo tu papá que te haya enseñado, pero aquí no funciona ese sistema. Tenemos que adaptarnos a los cambios, y ese proceso de cambios dice esta palabra: fíate en Adonai, que tu confianza, que tu emuná, que tu verdadera disposición de vida sea el Eterno, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio pensamiento, no te apoyes en tu propia idea, no te apoyes en lo que a ti te parece que está bien, porque lo que al hombre le parece bien, a Hashem no le parece bien. ¿Cómo le parece? Reconócelo en todos tus caminos, y Él, Adonai, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. A mí me parece, yo pienso, lo que yo creo no es lo importante. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Dabar? ¿Qué dice Adonai frente a esta situación? Saben, estoy informándome a propósito del conflicto Israel-Gaza. Me estoy informando jurídicamente, y miran lo interesante, estoy revisando este estudio. Si logro concluirlo en un buen sentido, quiero decir, si logro concluirlo en un buen fondo, vamos a decirlo en términos jurídicos, con una buena jurisprudencia, lo compartiré en otro momento. Estamos viviendo en este momento, frente al conflicto Israel-Gaza, estamos viviendo el tiempo de la entrega de los rehenes, los secuestrados, mejor, a su vez intercambiándolos por prisioneros terroristas del grupo Hamas. A los ojos del mundo, pareciera ser que no hay una concordancia, no hay una equivalencia entre entregar uno de los israelitas o uno de los secuestrados de Israel versus regresar 3 terroristas. Es decir, ¿qué negociación es esta? Pero realmente, mis amados, en la jurisprudencia que estoy considerando sobre el tema de la entrega de rehenes, conocemos en el contexto hebraico una frase o una palabra que se llama la alajá. Esos alajim, esos alajá, esas posibilidades de cómo manejar un tema no dependen de la opinión, no dependen de los conceptos militares o de la opinión personal del primer ministro o el jefe de gabinete de Israel. Ellos están en compañía de un grupo de asesores, no solamente jurídicos, por supuesto, sino además un grupo de asesores rabinos que conocen la jurisprudencia de los alajá, de las opciones de cómo llevar a cabo este tipo de negociaciones.
Es interesante saber cómo en algunas ocasiones se entregaron incluso hasta 1,000 presos de los terroristas por la vida de un solo soldado israelí. Ahora, hay que considerar si se trata de soldados desde el punto de vista militar que pertenecen a la organización militar de Israel y están en condición de secuestrados, presos, cómo se produce ese intercambio. Hay que considerar si se trata de niños o adultos o ancianos. Hay que considerar si se trata de civiles. Todos este tipo de consideraciones se deben tener en cuenta al cabo de poder llevar a cabo, repito, este tipo de negociación. Aparentemente, pues se ha logrado en buena manera y en buena hora, que ya en este momento, para el día de grabación de este programa, aproximadamente 80 y algo de personas han sido ya traídas de regreso a sus hogares, a sus familias, y gloria al Eterno por ellos, y gloria al Eterno para que todos los que fueron secuestrados puedan regresar. Sabemos que se está pagando un precio muy alto. ¿Cuál es? Darle libertad a un grupo inmenso de terroristas que salen con la única intención que han tenido siempre en su corazón: matar, destruir, como el adversario, matar, destruir, robar. Y a eso salen jóvenes, apenas jóvenes. Es impresionante cuando vemos las imágenes que presentan las estaciones de televisión, las noticias, y las imágenes que permite, por supuesto, el grupo Hamas palestino, porque esas imágenes no las producen los noticieros o los periodistas del occidente. Esas son las imágenes que el grupo palestino permite que se transmitan. Y dentro de esas imágenes, repito, vemos a muchos jóvenes de 17, 20, 25 años máximo, terroristas que están dejándose libres. Jóvenes cuyo pensamiento, repito, de continuo es matar. Un alto riesgo se está pagando, pero si la vida de todos estos niños, ancianos y demás hombres y mujeres depende de esta situación, Israel está dispuesto a negociar, aunque en principio el primer ministro había dicho que no. Pero lo traigo a colación, hermanos, por el tema que estamos tratando. No seas sabio en tu propia opinión. Realmente aquí no es cómo me parece, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí es importante estudiar, repito, la jurisprudencia rabínica, toraica, frente a un caso tan particular como este, y podremos, por supuesto, comprender mejor lo que está ocurriendo. Nada de lo que está ocurriendo es simple casualidad. No. Hay algo importante que tenemos que considerar. Verso 8. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, toda esta apertura del día de hoy tiene como sentido llegar al tema central que estamos desarrollando: cómo estudiar nuestra Kadosh Torah. Hijo mío, dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 1 al 5 que acabamos de tomar. Hijo mío, sí, por favor escríbalo. Recibieres, escríbalo, recibir. Si recibieres mis palabras y mis ordenanzas, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás conocimiento. Quiero que resaltemos las palabras que hice entonación, no sé si me captaron la entonación en esta lectura de Proverbios capítulo 2, verso 1-5. Voy a repetir palabras. Recibir, guardar, prestar atención, inclinarnos, clamar, dar, buscar, escudriñar, hallar. Estas expresiones de Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5 nos muestran acción, nos muestran el verbo de la palabra. Verbo.
Y cuando hablamos del verbo, como lo definiríamos en el castellano, en la oración gramatical, el verbo nos representa el hacer, la acción dentro de la oración gramatical. Por lo tanto, recibir, guardar, estar atento, inclinar, clamar, dar, buscar, escudriñar, es lo que debemos hacer cuando hablamos de la importancia del estudio de nuestra Kadosh Torah. Como creyentes, por favor, escríbalo. Proverbios capítulo 2, nuevamente lo repito, del verso 1 al 5 nos entrega una serie de verbos, que es lo que debemos hacer. Recibir la instrucción, guardar la palabra en nuestros corazones, estar atentos a escuchar su voz, inclinar nuestros corazones, doblegar esa prepotencia, ese orgullo, ese intelecto, ese ego, ese yo de que yo sé, en mi propia opinión, yo lo que considero y lo que creo que se puede hacer es esto. Clamar a Adonai, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dar. Cuando nosotros damos, no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Cuando buscamos, buscar, hermanos, buscar, leer la palabra, buscar, escudriñar en cada parashá, escudriñar en cada texto bíblico y hallar la respuesta a nuestras inquietudes. Discúlpeme. Vamos a ir un momento al segundo libro de Timoteo. Vamos a ir a Timoteo para avanzar en nuestra jornada para el día de hoy. En el segundo libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, nos habla el título de esta porción en el capítulo 2, un buen soldado de Mashiach. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza es algo que hacemos con eficacia, con idoneidad, con preparación. Por eso el ministro, el pastor, el roe, el moré, como quieras llamarlo, cuando se presenta en la enseñanza, no como en algunos otros tiempos, probablemente alguien diría, bueno, pues realmente he tenido una semana muy agitada, he tenido mucho trabajo, no me ha quedado un tiempo oportuno para preparar una enseñanza, pero amados hermanos, todo lo puedo en Yeshua porque Él me fortalece, así es que abramos nuestras Biblias y que el Eterno revele su palabra. No, un momentico, esto no es aquí adivinando y juguemos a ver qué aparece y qué es lo que el Eterno nos quiere decir hoy. A ver, abramos aquí. Justo salió esta. No, hermanos. Idoneidad significa preparación. Significan los verbos que hemos hecho anteriormente. Por lo tanto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros nos preparamos para enseñar, sabemos que mucha gente no estará de acuerdo, a muchos no les parecerá, unos te criticarán, otros te juzgarán, otros se apartarán, muchas cosas ocurrirán, pero nuestra labor y nuestro ministerio se fundamenta en llevar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Así es que en Torah al Instante no presentamos una palabra para que te parezca, oye, qué bonita palabra, pastor. No. En Torah al Instante preparamos una jornada en la Torah para que aprendamos de ella, nos edifiquemos, recibamos la información y una vez recibimos la información podamos transmitir esa información para formar. Información trae formación, para formar a otros de acuerdo a este estudio de la palabra. Dice vamos al verso 15 puntualmente. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Adón
que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Hashem aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos tan extremadamente importantes cuando hablamos de Torah. Mucha gente presta su oído, a muchos les llama poderosamente la atención hablar del Shabbat, hablar de Levítico, las instrucciones, los alimentos puros e impuros, las convocatorias. Cuando mencionamos estas palabras, muchas gentes se muestran interesadas en conocer. Pero cuando se muestran interesados, la pregunta es, ¿se muestran interesados en recibir una palabra o se muestran interesados en entrar en polémica frente a una palabra? Eso fue abolido, eso ya es del Viejo Testamento, esos rituales ya no existen, esos son temas de los judíos y cosas por el estilo, que estoy seguro que todos hemos escuchado. Mis hermanos, por favor recíbanme esta palabra. No le pierdan tiempo a estas personas. Por favor, no le pierdan tiempo a estas personas. Se los digo con todo amor y los que me conocen saben perfectamente. Yo no tengo tiempo para sentarme con personas que lo único que quieren es confrontar, debatir, entrar en polémica en sus pensamientos, en su doctrina, en su legalismo, en su enseñanza, y nunca presentar un corazón dispuestos a recibir, por lo menos a considerar el tema, sino que están enfocados en algo que algún día alguien les enseñó y de ahí no quieren tener absolutamente nada más. Por lo tanto, que sea el Eterno tratando en sus corazones. Recuerden esto, si no lo aprende por revelación, lo aprenderá por persecución. Pero les pido de manera especial, amados, Israel Casa Integral, y a todo Israel, los que no son propiamente de Israel Casa Integral, pero que están aquí recibiendo la palabra, hermanos, no pierdan el tiempo debatiendo en palabras, dime que te diré, no tiene sentido. ¿Lo digo yo? No lo digo yo. Lo estamos leyendo en el texto y lo voy a repetir. Procura con diligencia presentarte a Hashem aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Adón que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, ¿cuántas gentes están allí escuchando estas polémicas, estos debates sin dirección, sin espíritu, sin formación? Y las personas que están escuchando simplemente dirán, ven, por eso es que a mí, la verdad, nada de esto me parece. Por eso es que yo a esas iglesias ni voy, y por eso es que yo a eso de la Torah ni me presto para eso, porque eso es un solo problema. ¿Cuánto daño le podemos estar causando a muchas personas? Aquí mismo en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, veamos el verso 16 y 17. Toda la escritura, esto lo tenemos claro, es inspirada por Adonai, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no la justicia de los hombres, la justicia de Adonai, porque con la justicia de los hombres estamos en problemas, pero con la justicia de Adonai las cosas son claras, sí o no, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Bueno o malo, frío o caliente, pero no tibios ni a medias tintas. Verso 17. A fin de que el hombre de Adonai sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado
para toda buena obra. El creyente, entonces, mis amados, necesita fundamentalmente prepararse, capacitarse, estudiar. El creyente necesita su devocional, su aliyá de cada día y su estudio personal en la palabra. Todos, absolutamente todos nosotros los creyentes somos llamados a ministrar la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra de arrepentimiento, la palabra de salvación, todos. Pero no podemos hacer de la palabra y de una conversación, repito, un legalismo o una religión. Hermanos, cuando ustedes compartan con alguien en su entorno frente a una pregunta que probablemente les van a hacer, hermano, cuénteme un poco cómo es eso de Torah. Pues hermano, voy a dar un ejemplo. Alguna vez me escribió una persona aquí en el chat y me dice, pastor, por favor recomiéndeme una buena Torah. Una buena Torah. Porque no tengo en este momento una buena Torah y quisiera que me recomendara alguna. Entonces, no conozco a la persona quién es, pero le dije, hermano, gracias, con mucho gusto, gracias por tu inquietud. Permíteme preguntarte, ¿tienes tú en casa una Biblia? Me contestó, sí, pastor, yo tengo mi Biblia. Le digo, bueno, mi amado hermano, lo primero que tengo que advertirte es que los primeros 5 libros de tu Biblia son los libros que conforman la Torá. Entonces, no se trata de una buena Torá, se trata de que tu Biblia tiene los 5 primeros libros de la Torá. Y la persona me contestó, perdóneme, pastor, tanta ignorancia, la verdad no sabía eso. Gracias por darme la oportunidad. Y compartimos y hablamos, hicimos un diálogo muy amable, muy agradable, muy interesante. Y sé que hoy muchas veces nos acompaña aquí en el programa en las mañanas recibiendo Torah al instante. ¿Qué nos cuesta explicarle a una persona de una manera sencilla, tranquila, sin legalismo, sin religión, sin hebraísmos, que aparte de atraerlo, lo que hacemos es apartarlo? Por lo tanto, el Adón nos ha llamado a cada uno de nosotros a diferentes ministerios. Recuerden que la palabra ministerio significa servir, es decir, cada uno de nosotros ha sido llamado para servir de una manera en particular dentro de un grupo, dentro de una comunidad, dentro de la Cajal. Dentro de esa comunidad tenemos algo en común que nos permite a cada uno servir dentro de esa comunidad. Y esta ministración de la palabra de Adonai es ¿para qué? Para que de esa misma manera todo el grupo, lo que conocemos como el cuerpo de Mashiach, sea edificado. Vamos un momento al libro de Efesios en el capítulo 4. Libro de Efesios en el capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo, Adonai, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Adonai, Hashem, a Yeshua, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí no se trata de títulos, que tenemos el título, el pastor, repito, el rogué, el moré, el nevín, y empezamos con títulos como en otros tiempos. En el nivel 2, yo recuerdo, conocí a un querido hermano aquí cerca de la ciudad hace unos 20 y tantos años y él empezó una congregación muy bonita, en un sector interesante, un proyecto bonito, un grupo pequeño, empezó. Y fue creciendo, luego lo escuché ya haciendo algunos programas en la radio y crecía y tuve la oportunidad de ir a compartir allí y recuerdo que era mi amado pastor y el pastor, querido pastor, muy querido pastor, amigo muy querido. Pero en alguna ocasión nos invitó a la pastora Pili y a mí a compartir allí una actividad para matrimonios y entonces me dijo, ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Ve. Apóstol. Y después de algunos 2 o 3 años después que regresamos a su casa,
ya no era ni pastor ni apóstol, sino profeta. Hace ya mucho rato no lo veo, yo creo que ya debe ir por el nivel de querubín o por allá un poco más alto. Por favor, hermanos, el servicio en el ministerio de la Kadosh Torah no es el servicio de tener títulos que nos reconozcan. Yo no sé cómo muchos pretenden llamarse, lo digo con todo respeto y honra, rabinos, cuando apenas hace 3 meses o 1 mes o 1 año comenzaron a estudiar Torah. Por favor, hermanos, tenemos que tener gran respeto y honra. En lo personal, aprecio, valoro y respeto la vida de un rabino, que han estudiado por años, desde niños incluso, la Torah, y que se han hecho acreedores con los años de estudio en la palabra, 24 horas estudiando la palabra, se han hecho acreedores a un reconocimiento como tal, tan importante cual es ser un rabino, un hombre de sabiduría, un hombre de conocimiento de la palabra. Esto no es aquí, hermanos, de aprendernos 2 o 3 citas bíblicas o 3 palabras en hebreo y ahora somos rabinos. De hecho, ustedes saben, amados hermanos, que Israel tiene una fundación o asociación u organización, no sé cómo llamarlo, reconocida a nivel mundial, donde cada persona rabina que haya recibido su rabinato, su reconocimiento como rabino, debe estar inscrito en esa sede de rabinos. De ahí en adelante, si usted no pertenece, si usted no está escrito, si usted no aparece en esa lista, no tiene por Israel en el mundo entero el reconocimiento como rabino. Esto es un poco lo que ocurre en el concepto de los abogados. El abogado pertenece a una asociación de abogados donde aparece el registro profesional de ese abogado, a ese gabinete, se me escapa ahora la palabra, y por lo tanto tiene el reconocimiento en cada país, supongo que existe, como tal, de ser abogado reconocido como tal. Así es que nosotros podemos ver cómo Yeshua, mis amados, a través de las Escrituras nos dice y nos resalta y nos recalca mejor la importancia de ir y enseñar. Yeshua dijo, id enseñándoles todas las cosas. Libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Ocúpate, dice el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 13. También manda a predicar la palabra, que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Yo creo que sería importante, amados, que leamos el texto de Mateo. Me parece muy importante que lo tengamos presente en el capítulo 28. Acompáñenme, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a tomar el verso 19. Mateo, capítulo 28. Y tomemos el verso 19. Es un título que todos conocemos y que es extremadamente importante. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Mashiach, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ordenado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, amados, que repito, no es un asunto de título, de pergamino, de reconocimiento, es una posición que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir y enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Muy importante.
Hoy, hermanos, vivimos tiempos, el mundo está extremadamente agitado, los problemas políticos, los problemas económicos, las bolsas de valores, las situaciones de guerras, los conflictos entre naciones. El asunto climático está generando situaciones adversas en muchas partes del mundo. Si usted ha estado atento con las noticias, mis amados, notarán que evidentemente se están ocurriendo fenómenos climáticos impresionantes como nunca antes en muchas partes del mundo. Vientos de más de 230 kilómetros por hora, granizos con tamaños impresionantes, una atmósfera, unos climas variantes en todo el sentido. El problema climático está afectando tantas y de tantas maneras a todo el globo terráqueo. Por lo tanto, en medio de todas estas situaciones, es un muy buen momento, pero un muy buen momento para que nosotros estemos formados, establecidos en el poder de la palabra. Hermanos, digo establecidos, fundamentados en nuestra Kadosh Torah, porque como leímos en este texto, algunos incluso dudaban. Y yo me pregunto cuántos de nosotros aquí en el chat, cuando se nos habla del Ejad, de la unidad en Yeshua HaMashiach y el Padre como uno, todavía hay mucha gente que duda. Bendita duda. ¿Recuerdan? Duda, bendita duda. Vas a acabar conmigo. Por eso hoy tenemos entonces dentro de las enseñanzas quienes tienen la doctrina de la dualidad, quienes tienen la doctrina de que Yeshua es hijo de José y Miriam en una relación íntima entre ellos, que no hay pues el Rúa, que no hay el poder del Espíritu, que no existe la divinidad. Por lo tanto, mis amados, si no estamos fundamentados, más que los efectos climáticos, los conceptos de guerra, las crisis en las bolsas de valor, o toda la problemática social que el mundo pueda vivir, lo más preocupante hoy es si el pueblo no está fundamentado en la palabra Emet, en la verdad. La verdad, verdad. Porque solo a través de la verdad, verdad es que podemos caminar como viendo al invisible, y entonces por nada estéis afanosos, porque Hashem está en control. En estos tiempos que estamos viviendo, todo creyente debe tener un tiempo en dedicación al estudio de la palabra. Esta tarea que hacemos diariamente a través de Torah al Instante no tiene más fundamento, no tiene otro propósito distinto a estudiar la palabra. Como dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 17, dice: y tomad la espada del Ruach, que es la palabra de Adonai. Es la importancia de estar preparados en ella para entender lo que está ocurriendo en nuestro entorno, para entender, como nos enseña la pastora Pili, el reloj profético, porque cada acontecimiento que está ocurriendo hoy en el mundo entero no escapa de ninguna manera a lo que escrito está en el manual de vida. Absolutamente escrito está. Por lo tanto, se hace necesario que tengamos una actitud, por favor escríbalo, una actitud delante de Hashem, una actitud responsable para entrar a un estudio bíblico efectivo. Hermanos, necesitamos proponernos estudiar la palabra. Yo quiero manifestar esto en el muy buen sentido, como siempre, de la palabra. Y por favor, recíbanmelo en sus corazones. Muchos, cuando venimos al proceso de transición en Torah, la primera intención de muchos es crecer en el hebreo. Y pues me parece maravilloso que tengamos esa buena intención de aprender el hebreo, fundamental, importante, necesario. Estoy completamente seguro que en la medida en que desarrollemos con buen éxito el estudio del hebreo, no me cabe la menor duda que comprenderemos mucho mejor buena parte de la Torá, la Torá en su contenido, porque indudablemente a la luz del hebreo descubriremos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero hermanos,
Más que aprender el contexto del hebreo, repito, sin minimizar su importancia, es necesario que nos fundamentemos en la palabra, en nuestro idioma, por favor, desde luego. Una vez nosotros estemos formados con una actitud, y por favor subraye la palabra actitud si usted quiere colocar punto número 2 como una actitud. Digo punto número 2 porque, discúlpeme, el punto número 1 fue la importancia del estudio y el punto número 2 es la actitud con la cual vamos a hacer ese estudio. ¿La actitud cuál es? Es una actitud delante de Hashem en la que yo tengo reverencia por la palabra, en la que camino con honestidad, con sinceridad, en el deseo de aprender, en el anhelo de aprender, donde aprendo a ser receptivo de la palabra, donde me presento delante de la palabra con humildad, donde sé que puedo tener sumisión conforme a lo que escrito está, sumisión de someterme, donde sé que al tener actitud voy a permitir que el Ruach, nuestro Ruach HaKodesh, ministre, que yo sea dependiente de la función, de la labor del Ruach en mi vida. Por lo tanto, tendré tiempos y dedicación a la palabra para, por supuesto, a través de la perseverancia, obtener resultados. Esto funciona en cualquier empresa, funciona en cualquier proyecto, llámese estudiar hebreo, llámese estudiar inglés, llámese estudiar Torah, funciona porque funciona. Los voy a repetir nuevamente, por favor, si alguien por favor los puede colocar aquí en el chat, escríbalo por favor, los voy a repetir lentamente porque vamos de afán. Necesito que esto quede absolutamente claro en sus corazones. Número 1, por favor, escríbalo. Reverencia. La palabra es estudiar la palabra nos requiere reverencia y ya hablaremos un poco de cada uno de ellos, pero la reverencia es el respeto por la palabra. Respetar la palabra. Respetar, hermanos. Eso como cuando niños, nuestros padres nos enseñaban respeta a los adultos. El respeto a los adultos. Hoy en día eso pues prácticamente no se enseña, pero lastimosamente cuando ya los niños hoy no tienen el respeto por los adultos, pues sabemos que ya esa actitud es una mala actitud. De niño nos enseñaron a pedir algo pidiendo favor. Por favor, ¿me podría permitir? Por favor, ¿me podría prestar? Por favor, ¿me permitiría? Por favor. Buenos días, buenas noches, muchas gracias. Fueron cosas que probablemente a muchos de nosotros, repito, de niño nos enseñaron. Eso hoy prácticamente ya no existe. Escucho a muchos niños jóvenes hoy, cuando le hablan a otro hermano, oiga usted, ¿me puede pasar eso? Oiga usted, no, un momentico, por favor, respeto, reverencia, amado hermano o hermano, por favor, con nombre propio, amado hermano, hermano Juan, ¿usted me permite, por favor, me podría prestar ese libro? Reverencia, tenemos que presentarnos con reverencia a la palabra. Número 1, número 2, con sinceridad. Estudiar la palabra con la sinceridad de amar la palabra. Número 3, con receptividad. Tenemos que recibir. ¿Qué me enseña esta porción de la palabra que estamos estudiando hoy? Número 4, con humildad. Hermanos, esta palabra para mí es extraordinariamente importante y fundamental en la vida, en todos nuestros actos. Humildad, hermano. Seamos humildes al hablar, seamos humildes al saludar, seamos humildes al convivir con otras personas. Que lo que la gente encuentre en nosotros sea la humildad. Cuando nosotros logramos esta actitud de la humildad, les garantizo, hermanos, les garantizo que muchas puertas se abrirán. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de querer conocer a alguien. Yo recuerdo estando en el nivel 2, y lo mencioné alguna vez, estando en el nivel 2 conocí a un querido pastor que pues tiene una predicación maravillosa. Me gustaba mucho su estilo de predicación, sus mensajes. Y hubo en alguna ocasión un congreso aquí dentro de los Estados Unidos, en algún estado, y bueno, tuvimos la ocasión de ir hasta esa ciudad.
pues porque el Congreso tenía una esencia muy bonita, un gran Congreso pastoral, de hecho, con una gran participación de pastores a nivel internacional incluso. Y yo recuerdo que parqueando nuestro vehículo en el parqueadero de la congregación donde se llevaba a cabo la reunión, justo a la par mío se parqueó el vehículo de aquel pastor a quien yo por años había reconocido y admiraba profundamente por su humildad en la enseñanza. Enseña con gran humildad. Cuando le vi descender de su vehículo, pues obviamente me acerqué a él para saludarlo y le saludé con esa humildad, con ese aprecio, con ese respeto, con esa reverencia. Oh, amado pastor, qué gusto saludarlo. La verdad me alegra mucho el tener esta ocasión de poderlo encontrar. Nunca pensé que lo iba a poder encontrar aquí justo en el parqueadero y quiero aprovechar este momento para saludarlo, decirle que para mí ha sido usted un modelo de ministración, de pastor en su enseñanza. Ok, bueno, muchas gracias. Ahorita no tengo tiempo. Hasta luego. ¡Wow! No sabía qué pensar, hermanos. La verdad, recibí un golpe extremadamente fuerte porque lo único que pude notar en ese segundo fue su arrogancia, su prepotencia. Yo soy la estrella de este evento y no tengo tiempo para atender absolutamente a nadie. Pero fíjate cómo Adonai nos muestra todas estas escenas, precisamente porque a veces colocamos a algunas personas en ciertos niveles y los elevamos cuando al único que debe estar en nuestra máxima reverencia es nuestro amado Mashiach. Seguro que Él nunca nos dirá, no tengo tiempo. Humildad. Sumisión, la importancia de esa palabra sumisión, que tiene que ver con someternos, acatar la palabra, por supuesto. Dependencia, número 6, la dependencia del Ruach HaKodesh. Esa dependencia es permitir que el Ruach ministre a nuestras vidas, hermanos, seamos atentos. Si el eterno, amado Hashem, a través del Ruach nos dice, no salgas, no vayas, no hagas, no esto, no lo otro, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu para entender que Hashem nos está hablando. Por supuesto, necesitamos tener una dedicación y esa dedicación tiene que ver con ocuparnos con tiempo, con esmero, con esfuerzo al estudio de la palabra, a leer, hermanos. Tenemos mucho que leer. Pastor, a mí no me gusta leer. Pues tenemos que leer, hermanos. Tenemos que leer. Admiro a mi pastora Pili, es una lectora impresionante, ella lee libros, y yo encuentro a alguien, me recomienda un libro, inmediatamente le digo, mira, pastora, este libro me lo recomendaron, qué buen libro, comprémoslo, lo ojeamos y dices, oh sí, es interesante, y lo compramos. Y confieso que tengo muchos textos aquí que hemos adquirido y que los he observado, los he revisado, les he dado una buena ojeada, pero no los he leído. Tenemos que hacer de la lectura una dedicación. A propósito de lectura, cuando hablamos de lectura toraica es muy bonito porque en la lectura toraica encontramos riqueza. En la lectura toraica encontramos pasión. En la lectura toraica, yo en lo personal, lo digo en el caso muy personal. Por ejemplo, en algún programa hace varios meses o no sé, hace unos 2 años, hablamos de la importancia de los libros, los midrash. Ustedes recuerdan la palabra midrash. ¿Qué es un midrash? Libros que nos narran, por ejemplo, los parashá, pero nos cuentan historias que los rabinos han formado, han diseñado frente a un parashá. Y las historias son impresionantemente interesantes. No es una palabra bíblica, por supuesto, eso tengámoslo presente. Son rabinos, jajam, sabios que han escrito metáforas, alegorías frente a un parashá. Y yo en lo personal me deleito leyendo una historia como esta, porque no hay la menor duda que aprendemos enormemente. Entonces, si no eres un buen lector de libros en la literatura en general, pero tienes alguna pasión del tipo específico de lectura, tenemos que aprender a practicar, leer. Y por supuesto todo esto nos lleva, repito, a la perseverancia. Por favor, dígalo conmigo, perseverar. Vamos a cerrar, hermanos, con 2 textos bíblicos. Libro de Lucas, capítulo 12. Lo voy a leer desde el verso 8.
Lucas capítulo 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Hashem. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Adonai. A todo aquel que diere alguna palabra contra el Hijo que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado. Cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Ruach HaKodesh os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Oh, qué lindo texto. Y veamos en el libro de Juan, por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y tomemos el verso 26. Juan 14, 26. Leámoslo desde el verso 23. Juan 14, 23. Respondiendo Yeshua, le dijo: el que ama mi palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Bueno, mis amados, creo que se nos agotó el tiempo. Vamos en este proceso apasionante. Cómo desarrollar y aprender un estudio de Torah. Cómo estudiar nuestros aliyá, cómo estudiar nuestra parashá. Hermanos, estamos en transición. Estamos en la Kadosh Torah, ya no estamos en la religión tradicional, ya no estamos en el nivel 2, donde la Biblia, pues sí, de cuando en vez leíamos por ahí alguno que otro versículo, hermanos, no, de cuando en vez un devocional, no, hermanos, estamos en Torah. La Torah nos exige, la Torah nos demanda tiempo, estudio, preparación. Aquí en Israel Casa Integral hemos tomado años preparando módulos para que ustedes, todos los que deseen hacer el tiempo de los módulos, inscríbanse total y absolutamente gratuito. Como dice un dicho por allí, claro, aquí gratuito no hay nada, por supuesto. Hay que pagar un precio, el precio de tu disciplina, el precio de tu tiempo, el precio de tu perseverancia. Pero para todos aquellos que han aprovechado los discipulados o los módulos mejor, hermanos, creo que han tenido un crecimiento extraordinario. Me gozo cuando estoy en una enseñanza de Parashá en Israel Casa Integral y hago alguna pregunta e inmediatamente los hermanos, bueno, en especial las hermanas, contestan porque ellas son más entregadas, más discipuladas, más estudiosas y contestan con la certeza, con la perseverancia, porque se han preparado. Ese será el nivel que todos tenemos que llegar, hermanos. Todos tenemos que llegar a un buen nivel en la preparación de nuestra Kadosh Torah. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muy buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por inscribirse a el canal de Radio Génesis 128. Hace unos días no se lo mencionaba. Muchos de ustedes están inscritos en Israel Casa Integral. Por favor, suscríbase en el canal de Radio Génesis 128. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir esta enseñanza. Nos vemos el día de mañana, si Adonai así nos lo dispone. Para todos un muy buen día. John Top, muchísimas gracias. Toda Rabá. Shalom, shalom, mis amados. Hasta el día de mañana. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia.
escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante.